Buen día, profesora. Me presento, soy Naomi Hassel del Ángel Vega y el tema del día de hoy es dar respuesta a la pregunta ¿qué estudia la filogenia? Entonces, vamos para allá. Y bueno, entonces, la filogenia se centra en el estudio de los linajes evolutivos de una especie o grupos de especies, introduciendo consigo el concepto de antepasado común, el cual puede comprenderse como aquel con el que se comparten dos o más descendientes. Y bueno, una herramienta gráfica útil para este espectro es el árbol filogenético, el cual es un diagrama que precisamente se encarga de representar las relaciones evolutivas entre los diferentes organismos. Y bueno, respecto al rol que desempeña la evolución, se comprende que esta se centra en comprender los patrones y procesos que dieron origen a los organismos tal como los podemos ver al día de hoy. Entonces, en otras palabras, busca elucidar el origen de la experiencia del ser en cualquier forma que éste sea. Y bueno, dicho estudio se enfoca, dicho estudio puede analizarse a través de dos escalas. En el caso de la primera sería la microevolutiva, que bueno, esta se dedica a estudiar el cambio genético que acumulan distintas poblaciones y esta sería de un periodo que va de decenas a cientos de años. Mientras que la macroevolutiva, como su nombre lo indica, habla de cambios de linajes completos en periodos que pueden ir desde miles hasta millones de años. Bien, ahora vamos con cuáles han sido las diversas causas y efectos de los cambios anatómicos y morfológicos en el ser humano. Ok, la humanización juega un rol crucial en la transformación anatómica, fisiológica y conductual de lo que podemos identificar hoy como ser humano, pues este concepto precisamente hace referencia a las diferentes etapas que dieron pauta al desarrollo evolutivo del hombre. Ahondando un poquito más en estos efectos, podemos destacar dentro de los rasgos físicos el aumento del volumen del cerebro, dado a través de un progresivo aumento. A su vez, se vio un aumento en las circunvoluciones cerebrales, que se encargan de dotar de mayor complejidad a las células neuronales. Okay. A su vez, como consecuencia de la alimentación que cada vez era más omnívora y que a su vez iba incorporando más el consumo de carne, desaparece la cresta sagital y consigo los arcos superciliares correspondientes a una moldura existente aquí a la altura de los ojos y abajito de las cejas. Otro fenómeno dado a través de la alimentación fue la progresiva recesión de la cara. Es decir, el rostro pasó del prognatismo al ortognatismo, o sea, una cara plana. Y bueno, este mismo fenómeno permite la visión estereoscópica, al estar los dos ojos en un mismo plano. Y bueno, cabe aclarar que este proceso fue secuencial al crecimiento progresivo del cerebro. Vale. Ok, respecto a la dentición, se pasó de 36 piezas dentales a 32, el paladar adquiere una forma parabólica y los caninos van reduciendo su tamaño. A su vez desaparecen progresivamente los diastemas. Y bueno, respecto al bipedismo y el esqueleto, la columna sufrió graves y grandes cambios, adquiriendo una forma sinuosa y más flexible. A su vez, la pelvis sufrió un estrechamiento, pues funge como base para el peso del resto del esqueleto. Y los pies se vuelven menos flexibles y con un poquito más de arco. El pulgar se articula junto con el resto de los dedos. Y por último, en torno a la cuestión inicial, pues surgen nuevos rasgos de comportamiento, siendo estos la aparición del lenguaje, pues gracias a estos cambios anatómicos y morfológicos mencionados, se empieza a desarrollar una estructura física que posibilita la articulación de sonidos, así como el desarrollo de la zona cerebral donde reside la capacidad del habla y consigo el ejercicio de la socialización, dando pauta a la creación de lazos sociales, parentescos e incluso afectivos. Ok, ahora, respecto a la evolución filogenética, ¿cuáles fueron los cambios más importantes en el sistema nervioso de la especie humana? Si bien el cerebro humano está construido de acuerdo con un plan estructural típicamente primate, claro que hay características que lo distinguen y lo individualizan. Y bueno, el principal cambio fue la encefalización y consigo el desarrollo de nuevas conexiones neuronales, reorganización de los tejidos y funciones cerebrales que dieran pauta a fenómenos de aprendizaje, lingüísticos y de socialización. Es importante destacar que este proceso ha tomado millones de años y se piensa que el principal mecanismo que da lugar a un cerebro más grande ocurre durante el desarrollo embrionario, produciendo un mayor número de células precursoras a partir de las cuales se formará el cerebro, o sea, en el tubo neural.
Por su parte, los lóbulos temporales destacan por su función para la audición, visión y procesos cognitivos superiores como la memoria y el lenguaje. Y bueno, respecto a las similitudes y diferencias entre el ser humano y otras especies, se encontró que la principal diferencia entre nuestro cerebro y el de los demás integrantes, al menos del género Homo, es la expansión del lóbulo parietal, particularmente de sus porciones superiores, en donde se encuentran las zonas del cerebro implicadas en el procesamiento de la sintaxis y la gramática, que son propias del lenguaje humano. Otras diferencias dadas a partir de la morfología del cerebro son una reducción en la capacidad olfativa, un cambio en la percepción de la visión y un gran incremento en la neocorteza. En contraste, el ser humano es bípedo y posee una postura erguida. Otros animales en su mayoría poseen una postura cuadrúpeda, o bien se desplazan mediante el agua y el aire, teniendo características físicas notoriamente distintas. El lenguaje humano es de carácter enunciativo, mientras que en otras especies animales varía de sonidos, colores, efectos visuales dados por procesos bioquímicos. Y bueno, respecto a la gestación, los bebés nacen en realidad prematuros a comparación con las demás especies, esto debido al estrechamiento evolutivo que sufrió la pelvis tras el fenómeno de la bipedestación. De igual forma, las gestas no son tan numerosas como en el caso de otros animales. El comportamiento humano, a su vez, está ligado al aprendizaje, mientras que en otras especies este se da como un efecto de estímulo-respuesta. Y bueno, en tanto a otras similitudes, comparten un ciclo de vida similar. O sea, comparten funciones fisiológicas y bioquímicas como la segregación de hormonas, ciclos de sueño, intercambio gaseoso, estructuras vitales, procesos alimenticios, habilidades de comunicación que, si bien varían, están presentes. Y creo que un punto de suma importancia respecto a las similitudes entre el hombre y otros animales es el instinto de supervivencia, el cual ha permitido a cada una de las especies, incluyendo al ser humano, desarrollarse, adaptarse y persistir. Finalmente, ¿qué relevancia tiene la filogenia en el estudio de la psicología? Ok, en lo que incumbe a la psicología, este campo aborda el comportamiento humano desde un enfoque evolutivo, en donde se plantea al hombre como una especie cuyo comportamiento, desarrollo, adaptación e interacción con su medio y otras especies ha estado sujeto a una incesante transformación, que a su vez está ligada a comportamientos de carácter instintivo, tomando como ejemplo la búsqueda de alimento, la construcción de refugios o defensa territorial, ejemplos que a su vez pueden verse en el resto de las especies. Y bueno, la filogenia, al incluir a la evolución como una herramienta para su estudio, permite a través del análisis de las respuestas ante ciertos escenarios comprender la manera en que diferentes estímulos y o situaciones han logrado ser asociados con la supervivencia y la adaptación. Conceptos que han podido verse expresados y ser transmitidos de generación en generación. Perdón. Un ejemplo que se aborda en la situación de aprendizaje es el miedo, planteando una premisa respecto a la posible reacción común de diferentes personas ante un escenario de riesgo, en donde hay quienes inmediatamente corren y también existen quienes se paralizan de miedo, ¿no? Entonces, con este breve ejemplo es posible dar continuidad a esta función de la filogenia que tiene cabida en el planteamiento de la capacidad de percibir y responder ante el peligro. Lo que a su vez es un reflejo asociado de los conceptos de selección y supervivencia. Bueno, por último, la psicología en conjunción de la filogenia buscan entender aquellos rasgos en los que la evolución ha influido, comprendiendo diferencias y similitudes presentes en el comportamiento entre especies, y claro que profundiza en las características y comportamientos específicos existentes en el ser humano. Esto lo hace brindando una perspectiva Esto lo hace con el móvil de brindar una perspectiva más amplia y completa respecto a las raíces evolutivas de los patrones de comportamiento, aunando las influencias adaptativas que han moldeado las respuestas ante los distintos escenarios. Por último, adjunto referencias. Gracias.